Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, mis palabras de agradecimiento a Rubén Arena y a la Secretaría de Graduados, que siempre me ha brindado el espacio para poder aportar a la facultad un poco de conocimiento o algunas cuestiones que entendemos son del interés del público. Esta charla es una charla que venimos dando hace bastante tiempo, ya un par de años. Obviamente por cuestión de cuarentena y coronavirus nos tenemos que readaptar y aquí estamos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver un poquito de NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Vamos a ver básicamente, diferenciando en dos grandes módulos, cómo surgieron las normativas internacionales que vamos a ver, y en un segundo módulo, qué grandes diferencias o similitudes tienen con la normativa local que quizás todos ya conocemos. Como les dije, lo vamos a dividir en dos módulos. El primer módulo quizás es el más histórico y de datos a nivel general, y ya el módulo 2 es mucho más divertido porque vamos a ver palmo a palmo ventajas y desventajas, similitudes y diferencias, e incluso vamos a citar o mostrar balances que son de la vida real, es decir, son empresas que presentan su balance bajo normativa local, las resoluciones técnicas, y algunas empresas que por distintos requerimientos que ya vamos a ver, presentan sus balances por NIF. Arrancamos con el módulo 1. ¿Qué es NIF? Quizás no todos lo conocen. NIF es el acrónimo de Normas Internacionales de Información Financiera en español, o en inglés quizás lo escucharon nombrar como IFRS, International Financial Reporting Standards. Se supone que son estándares, parámetros que nos permiten a nosotros, sin importar en qué parte del mundo estemos, si lo aplicamos, tener un criterio contable de medición, de reconocimiento y de exposición que le permita a cualquier persona en cualquier parte del mundo entender el balance o la información financiera que está leyendo. También, esto lo traigo a colación, hay bastantes que me dicen, yo conozco las NIC, pero no conozco las NIF. La realidad es que es lo mismo, simplemente que en una época recibían este nombre, Normas Internacionales de Contabilidad, y luego una transformación del organismo que las emite, pasaron a llamarse NIF. Gran diferencia, como lo tienen ahí, las primeras estaban emitidas por el IASC, las segundas están emitidas por el IAS, ya lo vamos a ver más adelante, qué hace cada organismo o qué hace cada institución. ¿Cómo surgen las NIF? Ustedes piensen, ya vamos a ver cronológicamente, esto comenzó en 1973, ustedes tengan en cuenta dónde estamos situados a nivel mundo. 1973 es una época de expansión de los capitales a nivel mundial. Empresas de países que son potencia a nivel mundial, podemos decir Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, necesitan invertir en lugares en donde no conocen la normativa o no conocen cómo funciona la normativa local contable. Entonces, su gran duda es, en caso de invertir en Colombia, Argentina, India, el país que se les ocurra, ¿cómo realmente sé si, por dar un solo ejemplo, valúan los activos como lo hago yo en mi país? ¿O cómo sé realmente que el reconocimiento de ganancias que ellos tienen es parecida a la nuestra? Acá se da un caso bastante particular, que quizás bajo normativa local en un país, esa empresa que queríamos montar o esa empresa que queríamos comprar daba ganancia, y sin embargo cuando lo analizábamos bajo la normativa del país inversor, era una empresa que a priori daba pérdida. Esa incertidumbre de no saber si realmente es ganancia o pérdida es lo que paraliza a los capitales y no permite invertir. Esta necesidad de tener uniformidad de principios contables llevó a la necesidad de promover normas internacionales que sean aplicables a cualquier parte del mundo, sin importar la región, la idiosincrasia, el lenguaje, cómo funciona la economía, cómo funciona la población, sin importar dónde yo esté parado, puedo arrojar esta normativa internacional, se adapta y todos podemos leer la misma información. Justamente para poder favorecer el movimiento de capitales es que surge esta necesidad de generar una norma que sea global, que sea integral y que permita
no importa, de nuevo, en dónde yo estoy parado, poder hablar el mismo idioma. Seguimos con el tema de IFRS, vamos a ver cuáles son los 4 organismos o 4 entes que tienen protagonismo en la elaboración de las NIF o de las IFRS. Tenemos el IASC, que es el primero que existió. Después vamos a ver que en su momento era el que elaboraba las normas, pero luego de hacer un análisis de su implementación se dio cuenta que no podía hacer todo al mismo tiempo y decidió solamente dedicarse a lo que hace ahora, que es supervisar al trabajo del IASC. Ya vamos a ver qué hace. ¿Qué es lo que propone el IASC o qué es la tarea, cuál es la tarea que realiza el IASC? Es proporcionar la estructura, los recursos y la estrategia para que el IASC pueda tranquilamente elaborar las normas internacionales de información financiera. La C última es de committee, es el comité que le da apoyo a, como vemos ahí abajo en violeta, al IASB, que es la junta, en inglés junta es board, que hoy por hoy es el único organismo que es encargado de elaborar las normas internacionales de información financiera. Su único labor o labor principal es elaborar normas. ¿Qué tiene de divertido de dato de color? El organismo que elabora estas normas no obliga a nadie a utilizarlas, no se las impone a nadie, solamente genera recursos para que cada organismo nacional que regula la adopción o no de normas contables, siendo el caso de Argentina, será la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la FAPSE, y luego cada consejo deberá decidir si lo acepta o no y si aplica o no esas normas internacionales. Después tenemos 2 organismos más que son satelitales. Tenemos el Interpretation Committee, que es el que ven en verde arriba, que lo que hace es elaborar interpretaciones sobre las NIF. Ustedes piensen que las NIF no tienen el peso de una ley, pero son normas que requieren un análisis y una implementación bastante profunda. En esa implementación o en esa interpretación de la norma surgen dudas o hay lagunas o hay puntos grises en donde algunos profesionales pueden interpretarlo de una manera y otros profesionales con criterio de otra manera. Entonces, para poder cerrar, entre comillas, esa grieta o ese punto gris, es que este Interpretation Committee elabora informes con documentación, o mejor dicho, con detalles adicionales para poder evitar esas ambigüedades. Ustedes saben, por ejemplo, que en términos legales uno tiene leyes que establecen ciertos alcances, ciertas interpretaciones y cierto tiempo, pero siempre uno necesita luego un decreto reglamentario que le explica determinadamente cómo aplicarla o que justamente detalla esas cuestiones menores que no pueden ir en la ley. Bueno, esto funciona de la misma manera. Y por último tenemos el Advisory Council, antes se llamaba SAC, que básicamente lo que realiza es una actividad generalista de asesorar tanto al IASB como al IASC. Para aquellos que quizás no están metidos en tema con lo que es normativa local, esto no es un tema que surge hace poco tiempo, digamos, es algo, si ustedes ven ahí, hicimos una línea cronológica. En 1973 se dan los primeros pasos en la creación del IASC. Como ven, hay muchos países involucrados, esos países no es casualidad que sean los países potencia, los países que mueven la gran mayoría del PIB mundial, que en su momento conformaron una junta de 13 miembros. Obviamente, aquellos que formaban parte de la junta eran profesionales idóneos que tenían gran formación en ciencias económicas. Esto es un pantallazo general a nivel mundo, porque a veces uno en Argentina cree que las NIF es algo muy lejano o es algo que no se aplica, y la realidad es que es una cuestión que hoy por hoy existe, está muy implementado y que solo es cuestión de interiorarse para entender que es una realidad que vivimos hoy. ¿Por qué digo esto? Yendo un poquito más a lo que es a nivel mundo, tanto a nivel Argentina, que vamos a ver después, ustedes recuerden, esto comenzó en 1973. Después de 25 años, la pregunta que se hicieron fue, ¿esto realmente está funcionando o estamos trabajando en algo que no está teniendo implementación? Los resultados no fueron a priori buenos, por lo tanto, se cambió de estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Es, como dice el dicho, cuando uno trata de abarcar mucho, poco aprieta.
Dijeron, vamos a hacer una división de tareas. Vamos a crear un organismo que solamente se dedica a elaborar normas, que es el IASF. Fíjense que entró en vigencia la Constitución el 1 de julio del 2000, y a partir del 2001 es el responsable de elaborar las NIF. El IASC, que antes hacía todas las tareas al mismo tiempo, ahora, como vimos en la filmina anterior, se va a encargar de darle la estructura, los recursos, y que el IASC solo se dedique a elaborar normas. Esto fue 2001. Bueno, bien, vamos a ver qué pasa. Parados en Argentina, ustedes me dirán, Argentina, ¿aplica normativa NIF? Cuando esto lo damos presencial, muchos dicen no. Y la realidad es que en Argentina las NIF existen ya hace muchísimo tiempo. Si nosotros hoy estamos parados en 2020, ya en el año 2009 la CNV, que es la Comisión Nacional de Valores, el organismo que regula todas las cuestiones que tienen que ver con empresas o cualquier título o cualquier papel que sea público. Cuando digo público no es que es estatal, sino que es que cotiza en el mercado bursátil. En el 2009 la CNV, que es el organismo de contralor de todas las empresas que cotizan públicamente, elaboró un proyecto junto con la FAPSE para implementar las NIF. Por supuesto se dio un tiempo de vigencia, porque este tipo de aplicaciones o este tipo de transiciones no se puede hacer un día para el otro, requiere esfuerzo, requiere espalda económica, requiere una reformación de los sistemas contables que ellos puedan tener y sobre todo capacitación y asesoramiento de profesionales idóneos. Por lo tanto, se les dio, fíjense, desde 2019 hasta el 2012, 3 años para que las empresas que cotizan públicamente adapten sus sistemas, su metodología, su personal o cualquier elemento que necesiten para poder empezar a utilizar NIF. Es decir, si antes venían con normativa local, hoy tienen que hacerlo bajo NIF. Entonces ya sabemos que toda empresa que cotice en bolsa tiene que aplicar NIF. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay empresas que cotizan en bolsa, pero a su vez responden no solo a la CNB, responden al Banco Central. Bien, hay excepciones. Aquellas empresas que responden al Banco Central, porque son instituciones financieras, a priori no utilizaban NIF, sino que utilizaban las regulaciones propias del Banco Central. Misma situación tenemos para las empresas o los organismos o entes, llamémosle como quieran, de aseguradoras que responden a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ya esas dos cuestiones las tenemos diferenciadas. Si es de seguros, superintendencia; si es una institución financiera, Banco Central. El resto de empresas que no sean ni bancos o instituciones financieras ni aseguradoras que coticen en bolsa tienen que usar NIF. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de las empresas que no cotizan en bolsa? ¿Tienen que usar NIF? La realidad o la respuesta es no, no están obligadas. Ya vamos a ver más adelante que las resoluciones técnicas, a pesar de lo que uno cree intuitivamente que son la contrapartida de las NIF y tiene que elegir una o la otra, las resoluciones técnicas son las que te indican si usar NIF o no, con lo cual es como una especie de mamushka. Las NIF están adentro de la CRT. Entonces, las empresas están obligadas a utilizar NIF, no. ¿Las pueden adoptar voluntariamente? Sí. ¿Qué empresas que no cotizan en bolsa están obligados a hacer sus balances en NIF? Aquellas empresas que, si bien no cotizan, son controladas o subsidiarias de empresas que sí cotizan. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la información contable consolidada tiene como primer requisito que respeten los mismos criterios contables. Si de priori no respeta las normas, menos va a respetar los criterios contables. Obviamente en Argentina, como ustedes saben, la gran mayoría de empresas no son empresas grandes, sino que se trata de pyme o micropyme, con lo cual, al no estar obligadas a utilizar NIF, sí poseen la opción de implementar NIF, que si bien son alrededor de 1.200 hojas y contando, existe lo que nosotros llamamos NIF para pymes, que es una versión mucho más reducida y light de lo que sería la aplicación de NIF para este tipo de empresas. Bien, una vez dicho esto, la pregunta que nos podemos hacer es, todo muy lindo, me gusta la implementación de NIF, me interesa,
a dónde voy a encontrar, digamos, dónde está el cuerpo normativo que a mí me indica utilizar NIF. Y paradójicamente a lo que uno cree que a veces la normativa local es la enemiga o la contraria de NIF, vemos que es la misma normativa local, las RT que nosotros conocemos, las resoluciones técnicas que elabora la FAPSE y que adopta cada consejo, la que nos dice cuándo aplicar NIF o no. Y como ven ahí, que ya vamos por la resolución técnica 40 y pico, ya hace rato que venimos aplicando NIF cuando corresponde. Fíjense que el origen de todo es la 26. Entonces vamos a ver ahora un pequeño pantallazo, no las vamos a ver en detenimiento porque no merece parar el tiempo para leer esto, es de lectura bastante simple que no lo puede entender. La piedra fundamental es la número 26, que nos indica cuándo aplicar NIF o cuándo aplicar NIF para pymes. La 29 cambia lo que es la definición de pyme. Ustedes piensen que pequeña y mediana empresa en Italia, en Estados Unidos, o en Argentina o en Colombia puede tener un alcance o una definición completamente distinta. Entonces era importante definir en Argentina cuál es la definición de pyme para saber primero, si no soy pyme y soy empresa grande y cotizo en bolsa, aplicar NIF. Y si soy pyme, puedo aplicar NIF para pymes, pero es optativo. Y si ni siquiera soy pyme, no tengo que aplicar nada de esto. Después tenemos dos resoluciones técnicas más, que son la 38, y fíjense que solo cambia algunos párrafos, no es importante, junto con la 43, que cambia una cuestión importante del consolidado, pero de nuevo, si uno lee la 26, está en condiciones de entender si aplica o no NIF, más o menos algunos ajustes que puede encontrar en las resoluciones siguientes. Después de ver todo este recorrido histórico y saber dónde estamos parados en Argentina, la pregunta del millón es, habiendo pasado desde 1973 hasta la fecha, 50 años para redondear, ¿en qué situación estamos? Y la verdad es que hay muchos países, fíjense que hay alrededor de 90 y les diría que cada vez son más, que aplican total o parcialmente NIF. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, tenemos Unión Europea, India, Rusia, Australia, son países pujantes a nivel mundial, cuyo PBI es representativo de la economía mundial. Y quizás me preguntarán, ¿y dónde está Estados Unidos? Porque en una filmina anterior vimos que Estados Unidos era una de las principales potencias interesadas en implementar NIF. Imagino que las aplica. ¿Estados Unidos utiliza normas internacionales de información financiera? No. Es el principal motor, principal interesado, pero utiliza algo que se llama US GAAP. ¿Qué es US GAAP? Es un acrónimo, en inglés lo que significa es ni más ni menos que principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos, es decir, usan sus propias normas, aunque si uno va con información elaborada bajo NIF, lo van a tomar como válido, es decir, ellos aplican su propia normativa, pero toman como válido cualquier balance o cualquier información que provenga elaborada bajo NIF. Saben que es un país quizás muy orgulloso, que tiene preponderancia por lo propio. Esto también se ve reflejado en las normas que usan. Vamos a la parte 2, que es la más divertida. Acá en el módulo 2, ¿qué es lo que vamos a ver? La primera parte fue más histórica, marco conceptual, implementación, zonas geográficas donde se utiliza. Ahora vamos a pasar a entender la parte más divertida, que es ver cuestiones prácticas, ventajas, desventajas y comparaciones entre normativa local y normativa internacional. ¿Cuáles son algunas ventajas que posee las NIF? En primer lugar, sabemos que está elaborada por una junta que nuclea profesionales que están hipercapacitados. Es una información que, a entender de los usuarios de los estados contables, es confiable y de alta calidad. ¿Qué quiere decir? No importa dónde yo estoy parado, si a mí me traen un balance que está elaborado bajo normativa NIF y está auditado bajo normativa NIF, me genera mayor confianza. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona. No quiere decir que la normativa local de otros países sea de menor calidad o tenga más fallas o sea menos confiable.
Simplemente estoy diciendo que si todos utilizamos los mismos anteojos para ver la realidad, es mucho menos costoso y es mucho más eficiente al momento de evaluar qué estoy viendo. Imagínense que a mí me traen un balance de cualquier país, no voy a poner un caso, cualquier país. Y yo no conozco la normativa local, debo contratar a un asesor externo que esté en ese país, que me indique si efectivamente ese balance está elaborado correctamente, y probablemente así todo no satisfaga mi confianza en la información, y es también probable que pida que ese balance que está en normativa local sea convertido, sea traducido, entre comillas, mediante ajustes en un balance NIF. Esto es muy común, esto sucede mucho en empresas del exterior que intentan invertir en otros países y piden una conversión de estados contables bajo normativa local en estados contables bajo normativa internacional. ¿Y cuál es el punto clave también en esta situación? Ustedes pueden hoy por hoy ser una empresa en cualquier país y tener cuentas bancarias o tener subsidiarias o filiales en cualquier parte del mundo, y en cualquier parte del mundo donde estén necesitan pedir crédito. Los bancos, las instituciones financieras o las organizaciones que prestan créditos a nivel mundial prefieren la información que esté elaborada bajo NIF. No todo es color de rosas, algunas cuestiones presentan alguna limitación o alguna desventaja. Por lo general, vuelvo a decir, por lo general no es un texto de lectura fluida. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes, si leen las resoluciones técnicas, van a ver que quizás van a ver la 17 y les menciona conceptos básicos que quizás están en la 8, en la 9, en la 16. Es decir, es repetitiva. La NIF es de lenguaje anglosajón. ¿Qué quiere decir? No va a estar repitiendo todo el tiempo qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un valor neto de realización. Te va a decir, el activo que definimos en la sección 1.1 va a medirse de tal manera. ¿Qué quiere decir? Si querés entender la definición que di de activo, anda a la sección 1.1, no te la voy a repetir de nuevo. Con lo cual te obliga a leerla de principio a fin. Otra cuestión que hay que tener en cuenta para aquellos que tengan una barrera de lenguaje es que el texto oficial que elabora el IAS, es decir, las NIF que se publican, entre comillas, puras y duras, son el lenguaje anglosajón, es decir, inglés. Obviamente, para aquellos que no están acostumbrados o no manejan el idioma de una manera quizás tan fluida, existen traducciones. Pero ustedes saben que, como toda traducción, en el camino entre el idioma original y el idioma traducido, siempre se pierde un poco de la intención de la normativa de qué quería decir. ¿Qué quiero decir con esto? No porque traducen mal, sino porque el traductor, que es un sujeto, tiene una interpretación subjetiva de qué quiso decir la norma. Y eso se traslada en otro lenguaje, y a veces hay palabras que pierden el valor o pierden la intención cuando se pasa de un idioma a otro. Después, que tenemos, bueno, obviamente en la parte normativa hay aclaraciones que no constituyen reglas y que tampoco agregan mucho valor. Es decir, hay que saber, una vez que las conocemos, leerlas bastante bien para no marearse. Esta es mi parte favorita, que es, vamos a comparar de un lado y del otro qué diferencias hay entre normativa local y NIF respecto a presentación de estados contables y, sobre todo, que es la parte, a mi entender, más divertido, los criterios de medición o los criterios de evaluación de rubros que son importantes. La primera barrera que tenemos, que a mi entender no es significativa, es el lenguaje. Aquellas personas que ya están acostumbradas a el lenguaje propio de las resoluciones técnicas o el lenguaje propio de contabilidad, no van a tener un problema adicional en entender lo que quiere referirse NIF respecto a algún concepto o algún rubro. Fíjense que no son cuestiones que son muy distintas de un lado del otro. Por ejemplo, vamos a resoluciones técnicas. Uno a veces lee contable, estados contables a tal fecha, ejercicio económico. En cambio, en NIF vamos a ver que dice estados financieros a tal fecha, o resultados financieros, o cualquier cuestión que antes era contable o económico, ahora se refiere como financiero. No porque sea financiero, a ver, no estoy diciendo que estamos dejando de lado lo devengado o lo económico para preponderar lo financiero o lo que representa flujos de caja, sino que en inglés financial
es una visión más global de lo que es una empresa. Es decir, financial no significa siempre financiero en términos de monetario, sino que es un concepto más amplio de lo que significa para una empresa todos los hechos económicos que tiene. Después tenemos bienes de cambio. En NIF le dicen inventarios, no representaría ningún problema. Uno lee inventarios y entiende que se refiere a los bienes de cambio, a la mercadería. Acá sí es un poco más chocante, entre comillas. Nosotros referimos a los activos fijos o a aquellos bienes que son duraderos en el tiempo como bienes de uso, y ellos le dicen propiedad, planta y equipo, o a veces propiedades, planta y equipo. Y después tenemos dos conceptos que son bastante similares. Tenemos BNR de un lado y del otro lado es valor razonable de salida, o también BNR, depende en qué texto lo encontramos, puede estar de las dos maneras. O también costo de reposición como valor de recompra o valor de reposición. Quiere decir que si uno lee valor de recompra en NIF, no necesita deducir demasiado para entender que estamos hablando del costo de reposición, el costo de volver a comprar esa mercadería, que no es más ni menos que el valor de recompra. ¿Qué les traje acá? Que aquí es donde empezamos quizás la parte más dinámica y más tangible. Cuando veamos balances de normativa local, les traigo balances que son de empresas reales. Por supuesto, tapamos la información confidencial porque estos datos o esta información no es para compartir a todo el público, con lo cual, si uno solo muestra ciertos cuadros y ciertos montos sin decir a qué empresa me refiero o a qué accionistas o qué industria o lo que sea, no estamos, digamos, dañando a nadie. Pero bueno, como ven, ahí marqué en color rojo 3 rubros que son muy conocidos por nosotros: caja y bancos, bienes de cambio y bienes de uso. Así como lo llamamos bajo normativa local. También decimos los estados contables, dando la fecha, y mencionando el ejercicio económico. ¿Qué es lo que deberíamos ver en NIF? Bueno, contable no debería estar, debería decir financiero. Y vamos a ver, por empezar, como dijimos, que no es más estado contable A, es estado de situación financiera. Después vamos a ver que en rubros tenemos marcado 3 rubros: propiedades, plantas o planta y equipos, que a nuestro entender es bienes de uso; inventarios, que es el equivalente de bienes de cambio; y ni siquiera es caja y banco, es efectivo y equivalentes de efectivo. Si ustedes leen detenidamente este balance que está elaborado bajo normativa NIF, lo podrían leer e interpretar tranquilamente porque no hay ningún rubro que les suene raro o no les resulte familiar para lo que ustedes ya conocen. ¿Qué gran diferencia hay en el alcance? ¿Qué queremos decir con el alcance? Es qué organismo está o qué ente está obligado o puede optativamente aplicar NIF. Bueno, sabemos que las resoluciones técnicas están orientadas tanto para organismos que tienen fin de lucro como organismos que no tienen fin de lucro. Esto es una gran diferencia porque la NIF, vuelvo a decir, el objetivo era facilitar el movimiento rápido de capitales en todo el mundo, por lo tanto está orientado 100% a organismos, organizaciones o entes que persiguen un fin de lucro. Quizás también lo vieron en el balance anterior cuando vimos las diferencias de nombres entre inventarios y bienes de cambio. Quizás notaron algo raro en cómo estaba presentado. Nosotros sabemos, si leen la RT8, 9 y sus modificaciones, que el balance general, es decir, el estado de situación patrimonial, se presenta primero en el activo, según su grado de liquidez, desde lo más líquido a lo menos líquido, clasificando los activos corrientes primero y los activos no corrientes. Luego pasamos al rubro o al sector o a las cuentas, o como quieran llamarle, de pasivo. Las ordenamos por su grado de exigibilidad, es decir, las deudas que son más exigibles primero, hasta las deudas que son menos exigibles, clasificándolas también entre pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Y por último, de manera resumida, tenemos el patrimonio neto que dice según estado respectivo, es decir, no nos detalla la composición del patrimonio neto, solamente nos dice según estado respectivo, nos da el monto comparativo y obviamente si quieres saber el detalle tenés que ir al estado que lo explica.
¿Cómo funciona esto en NIF? Fíjense, esto es un balance bajo normativa local, es lo que dijimos. Primero va el activo, desde lo más líquido a lo menos líquido, y de activo corriente a activo no corriente. Después viene el pasivo, desde lo más exigible hacia lo menos exigible, yendo de lo corriente a lo no corriente. Y por último, el patrimonio neto, según estado respectivo. Vamos a ver qué pasa en NIF. Fíjense que está todo al revés. Lo que tengo arriba ya no es más lo corriente ni lo más líquido, sino que tengo lo menos corriente, es decir, el activo no corriente, y lo menos líquido. Fíjense que el primer rubro que me muestra es propiedades, planta y equipo. Y lo último que me muestra es efectivo y equivalente de efectivo, todo lo contrario. En segundo orden no está más el pasivo, fíjense que arriba de todo, en balance local decimos viene el pasivo y después el patrimonio neto. Y acá estamos viendo que al revés, después del activo viene el patrimonio neto, ya no de manera resumida, sino que te lo muestra detallado, segmentado, y luego viene el pasivo como última opción. Y fíjense que, al igual que en el activo, lo clasifica, entre comillas, al revés de como lo hacemos bajo normativa local. Va desde lo menos exigible, que es previsiones por contingencias, hacia lo más exigible, que es deudas concursales, dividendos, deudas bancarias y financieras y hasta deudas comerciales. Uno, en el balance bajo normativa local, lo que haría sería ordenarlo, entre comillas, al revés. Bien, continuando. Cuando nos referimos a estados consolidados, ustedes saben que tienen que leer la RT21, que trata de BPP y consolidación de estados contables, pero cuando hablamos particularmente de los estados contables que se presentan, es decir, aquel balance que presenta en IGJ o en cualquier organismo de contralor, los balances que presentamos bajo normativa local son balances individuales. Quiere decir que si voy a presentar un balance siendo un grupo económico, aquellas inversiones que tengan otras empresas las voy a exponer en una sola línea resumida como inversiones BPP. Ahora bien, normativa internacional lo que te indica es que el estado contable o los estados financieros que se presentan, es decir, los estados contables obligatorios, son los estados consolidados. Es decir, no es el balance individual con la sumatoria de inversiones pequeñas, sino que al contrario es la sumatoria total de activos, pasivos y resultados de todas las empresas por el porcentaje de tenencia que tengo en las mismas. Y fíjense que también cuando vimos en aquel momento cómo estaba presentado el estado de situación patrimonial, vimos que decía estado de situación financiera y quizás no marcamos la otra palabra que es consolidado, y ahora sí la marcamos. Esto nos da a entender que cuando uno, por tomar un ejemplo, lee efectivo y equivalente de efectivos, está sumando, entre comillas, la caja de todas las empresas en las cuales el ente controlador tiene participación. Y para mostrar la parte que no es de ese ente, es decir, suma todos los activos, todos los pasivos y todos los resultados, pero también hay que asignar la parte que no le corresponde por no tener el 100% de tenencia de las acciones de las otras empresas. Y para ello agrego una línea, fíjense, en patrimonio, que se llama participación no controlante, es decir, aquella parte que es de otro accionista o de otros accionistas que no me puedo atribuir como propia de los otros balances de las empresas controladas. Bueno, ustedes saben que cuando tenemos algún ingreso o algún egreso inusual y no podemos clasificarlo bajo ningún concepto del estado de resultados, tenemos como opción o tenemos como alternativa exponerlo como si fuera un ingreso extraordinario o un gasto extraordinario. Ahora bien, NIF lo que plantea es que cualquier gasto, ingreso o cualquier concepto que va en el estado de resultados integral no puede ser presentado como algo extraordinario. Quiere decir, cualquier hecho económico que a mi entender representa un ingreso o un egreso tiene que clasificarse en algún rubro o línea del estado de resultados. No puede quedar como algo extraordinario.
Esto, a mi entender, es la gran diferencia abismal. Si ustedes tienen la posibilidad de ver un balance bajo NIF y ver un balance bajo normativa local de una empresa promedio, van a ver una gran diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Las notas, ustedes saben, es información complementaria a los estados contables, es decir, a los estados básicos. Y obviamente, las notas son tan enriquecedoras como uno las quiera hacer. ¿Qué quiero decir? Uno puede dar un detalle mínimo que tiene que cumplir o puede dar la mayor cantidad de información complementaria que no necesariamente está en esos estados contables. La realidad es que mientras mejor, más prolijas y más detalladas sean las notas, uno entiende la realidad económica, patrimonial y financiera del ente de mejor manera. Porque a veces, como decimos la jerga, las notas dicen más que lo que dicen los estados contables. Pero ¿qué pasa? Queda opción, queda elección de quien las elabora y quien las audita. La realidad es que las NIF en cuanto a notas es mucho más exigente y pide información mucho más detallada. Y les traigo un ejemplo, vuelvo a decir, todo lo que les muestro acá son casos reales de empresas que cotizan en bolsa argentina como empresas, que no cotizan en bolsa y que realizan sus balances bajo la normativa local. Tenía una empresa cuyo balance tenía que analizar y en el rubro de créditos fiscales o de otros créditos tenía una línea llamada créditos fiscales. Obviamente, a aquellos que analizan balances para entender, o mejor dicho, para evaluar empresas, por dar un ejemplo concreto, les interesa entender cuán válidos son esos activos que tengo. ¿Qué quiere decir? Tener un activo, tener un bien, tener un derecho en el balance no significa que ese activo o ese derecho valga algo realmente en la realidad. Entonces, por lo general, cuando uno ve la línea otros créditos, se interesa en saber cómo están compuestos esos créditos. Esos créditos son adelantos al personal que se recuperan al mes siguiente, son anticipos de ganancias, son anticipos o recuperos de IVA por exportaciones, son garantías que uno puso para tener un alquiler. Digamos. Entender cómo funcionan otros créditos le permite saber cuán rápido es recuperable o usable ese crédito. En este caso, la línea de otros créditos tenía un saldo que era 22.584 y cuando van a la nota, fíjense que esa es la nota 4, el detalle dice lo mismo que el rubro, es decir, no me agrega información. Y llama la atención que en la información comparativa al 31 del 12 y al 31 del 8, el saldo sea lo mismo, es decir, ese crédito no se movió. Cuando digo no se movió es que no se utilizó o no se compensó con ningún otro impuesto. Y si vamos a lo no corriente, tengo créditos fiscales no corrientes, es decir, que tienen más de 12 meses posteriores al cierre del balance, que también se han movido poco y nada, porque fíjense que en agosto valían 51.435 pesos y al 31 de 12 no solamente que cambió el monto muy poco, sino que se agregó, es decir, no estoy consumiendo, no estoy utilizando esos créditos a favor mío en otros impuestos. Entonces la pregunta que yo hice o me haría es, ¿qué detalle me agrega esta nota? No está diciendo nada distinto de lo que dice el rubro otros créditos en el balance. Si uno va a la nota es para entender qué dice el rubro, porque el rubro se supone que es una cuestión resumida. Si uno quiere detallado, va a la nota. Si la nota dice lo mismo que el resumen, una de las dos está sobrando. Si vamos al mundo NIF, fíjense qué distinto que es la nota otros créditos. Primero que tenemos otros créditos no corrientes que ya ocupa toda la hoja. Tengo préstamos al personal, tengo ingresos brutos saldo a favor, IVA crédito garantizado, IVA saldo a favor, reintegros de IVA por exportaciones a cobrar. Es decir, tengo perfectamente detallado esos créditos si son créditos con terceros, créditos fiscales, si son seguros. Y acá tenemos la otra pata que es los créditos corrientes. Fíjense la gran diferencia entre una nota y otra. Y como puse acá en el PowerPoint, esto es un detalle. Lo otro es redundante, es un detalle que dice lo mismo que el resumen. En lo que es combinación de negocios, quiere decir cuando una empresa adquiere participación societaria en otra, ustedes saben que por aplicación de resolución técnica 21,
uno está dispuesto a adquirir cierto paquete accionario y en contrapartida abonar, es decir, pagar lo que realmente vale. Por lo general, lo que uno paga no es lo mismo que el monto de lo que vale, entre comillas. El valor es una cuestión subjetiva también. Pero bueno, la diferencia entre lo que uno paga y lo que uno cree que vale, existe lo que nosotros llamamos valor llave, que es justamente, si uno busca la definición en la RT 17, 21 y 18, va a ver que el valor llave no es más ni menos que un plus que se genera entre lo que uno paga y lo que la empresa vale en libros. Ese valor llave, que es un intangible, si uno le puede definir una vida útil, debería amortizarla en esos años o tiempo que determinó que dura el valor llave. Si le determinamos una vida útil indefinida, como no tenemos denominador, no podemos dividir algo por un valor que no sabemos cuál es, con lo cual quedaría inamortizable. Es decir, si no puedo determinar una vida útil, no puedo reconocer la pérdida de valor en el tiempo porque no sé básicamente cómo dividir. Pero fíjense que en normativa local es optativo. ¿Puedo amortizarlo o puedo no amortizarlo? NIF no nos da esa opción, nos está diciendo que todo aquello que surja entre lo que pagué y lo que realmente vale en libros la empresa que adquirí, se llama valor llave, coincide, pero este activo no está en condiciones de determinarle una vida útil. Quiero decir, ¿cómo ustedes cuando adquieren un negocio saben cuánto va a durar? Es imposible, puede durar 2 años, 99 o 30. Como no sabemos ese número que es la vida útil, a priori no podríamos tampoco determinar una vida útil amortizable y tampoco podríamos reconocer la pérdida de valor en el tiempo vía amortización. Acá les traje, de ahora en más creo, si mal no recuerdo, hasta que les avise lo contrario, les traigo un balance que es de una empresa que se llama La Anónima, que es importadora y exportadora, sociedad anónima, importadora y exportadora, que es un supermercado del sur. Y fíjense que cuando van a la nota de activos intangibles, toca el tema valor llave, no solamente que te menciona cómo la evalúa y cómo la amortiza, si se puede o no, sino que te da la definición, te dice el valor llave generado en la adquisición, se mide como la suma de la contraprestación transferida, valuada a valor razonable a la fecha de adquisición, más el importe del interés no controlante. Los valores llaves incorporados como consecuencia de adquisiciones no se amortizan, lo que dijimos antes. La sociedad evalúa al menos anualmente, como con todo activo, la recuperabilidad de los valores llaves sobre la base de flujos futuros de fondos descontados a una tasa de descuento, que permite saber si el activo que tengo en mi balance está bien valuado o si está subvaluado. También trayendo un poco el tema de control, inversión en otras empresas. Cuando vemos la RT21 sabemos que el control, la misma definición te lo dice, es poder decidir de manera integral sobre todas las políticas operativas, financieras, comerciales de la empresa, poder decidir, poder elegir al directorio y por ello tener un control integral del ente. Eso cuando estamos en normativa local. Ahora, cuando estamos en normativa internacional, la definición de control ya no es tan absolutista. No es o controlas todo o no tenés control. Fíjense que acá dice que control es cuando poseo justamente control sobre las actividades más relevantes. No significa que tenga que tener el control sobre todo. Si mi poder de decisión es sobre la gran mayoría de la actividad que determina el giro del negocio o que determina el funcionamiento de la empresa, puedo decir que tengo control. Y trayendo un poquito del tema anterior con esto, dijimos, el control bajo normativa local se ejerce sobre el ente como un todo, no puedo tener control sobre una parte sí y sobre otra no. Si tengo una parte de control sobre algo y otra que no, la normativa local, RT21, te indica, esto se llama control ineficiente o control temporal. Si se cumplen esas dos cuestiones, no tenés control. Normativa internacional es un poco más flexible y vimos que puede tener control sobre algunas cuestiones
sobre otras no, pero esas cuestiones que tiene control tienen que ser significativas. Y para eso es lo que dice acá. Fíjense que bajo normativa internacional el control puede ser sobre un ente legal entero o no, pero también puedo tener control sobre algunos activos o pasivos específicos. Ustedes miran, ¿cómo tenés control sobre algunos activos o pasivos específicos? Es decir, te haces cargo de una parte sí, de una parte no. Les traigo un ejemplo. Una empresa puede invertir en otra, pero la realidad es que no le interesa todo el giro del negocio, le interesa alguna línea productiva, alguna línea de producto o alguna actividad en particular. Yo soy inversor en Google, pero únicamente me interesa tener control sobre la línea del sistema operativo de Android. Todo lo que vos hagas con otros insumos, productos o servicios no me interesa. Yo quiero tener control sobre Android o sobre tal producto. Entonces, ¿tengo control? Sí. ¿Sobre todo? No, sobre una actividad. ¿Esa actividad es importante o es significativa dentro de la empresa? Sí, súper importante. Entonces, tenés control. Lo que mencionamos un poco, ¿cuándo dejo de aplicar consolidación? Cuando tengo control temporal o control inefectivo, es decir, me ahorro todo el proceso de consolidar estados contables, que tengan la misma fecha de cierre, los mismos criterios. Me ahorro todo eso cuando no puedo lograr un control que sea efectivo y duradero en el tiempo. Esa es la excepción en norma local. Si no puedo llegar a esas excepciones, debo sí o sí aplicar el método BPP y consolidar estados contables. NIF, ¿cuál sería la única excepción en la cual puedo ahorrarme todo el proceso de consolidación de estados contables? Y acá surge el concepto que quizás en Argentina no es tan común, que se llama fair value. Ahí está en inglés, pero lo podemos traducir, que es valor justo. El valor justo es el precio de mercado que existiría cuando una parte compradora y una parte vendedora se encuentran en un mercado que no tiene ninguna limitación, ninguna regulación o ningún problema de libre elección. Y en ese mercado que se encuentra comprador y vendedor, llegan a un acuerdo, uno compra, uno vende, por lo tanto, oferta y demanda se cruzan y existe un precio justo en la cual las dos partes están dispuestas a transaccionar. Unos me dirán, bueno, para mí lo pagó muy caro, para mí lo compró muy caro o lo vendió muy barato, pero la realidad es que cuando dos partes distintas se juntan y hacen una transacción, el precio es justo. En esa transacción, en ese momento, con esos entes. Entonces, volviendo un poquito para atrás, ¿cuándo puedo exceptuar todo el proceso de consolidación de estados contables? Cuando yo tengo que consolidar mi empresa A, que es la controlante, con la controlada B. Cuando encuentro en el mercado una empresa que se haya pagado, es decir, que se haya comprado o vendido, que es asimilable a la empresa B que yo quiero consolidar, en vez de hacer todo el proceso de consolidación, todo el examen exhaustivo de cómo evalúa y todo el proceso de ajustes y eliminaciones de la consolidación, digo, si esta empresa que es igual o muy parecida a la que yo tengo en mi control, tiene este precio, ¿por qué no lo puedo tomar como referencia? Así como uno cuando tiene mercadería toma como precio de referencia el valor o el precio que tiene otro proveedor u otro cliente para evaluar su propia mercadería, lo podemos llevar a un ámbito mucho más macro, que es, puedo evaluar toda una empresa en base a cuánto se paga o cuánto se cobra por comprar una empresa parecida. Vuelvo a decir, esto en Argentina no pasa tanto porque el mercado de capitales, es decir, las transacciones de compra y venta de empresas son casi marginales y no hay un precio de mercado líquido. En otros mercados más avanzados, la compra y venta de empresas es mucho más fluida, hay mucho más volumen. Cuando uno tiene mucho más volumen, tiene precios que son representativos y que se pueden usar como referencia. Tema no menor, ustedes saben que si quieren consolidar el balance de la empresa A junto con la empresa B, debe haber una ventana de tiempo igual o menor a 3 meses, con la salvedad de que la empresa controlada tiene que cerrar primero que la controlante. Si la empresa controlada cierra primero que la empresa controlante puede a su balance sumar el balance de la controlada. ¿Por qué? Porque hay un tiempo
una ventana de meses que no es representativa y si bien no calzan los balances en el mismo tiempo, uno entiende que en 3 meses no puede haber pasado algo tan importante como para no tomar esa información como válida. ¿Cuál es la excepción? Que haya hechos significativos. Si en esos 3 meses la empresa controlada quebró, se fundió, le robaron, o se incendió el galpón, o lo que sea, o le quitaron una concesión, esa información es importante y requiere avisársele a la controlada. Pero mientras no pase nada raro, puedo juntar los dos balances. Quiere decir, no debo obligar a la controlada a realizar un balance de corte específico que coincida con mi fecha de cierre. ¿Qué quiero decir? Si la controlada cierra en diciembre y la controlante cierra en marzo del año siguiente, puedo unir los balances. Si es al revés, no. ¿Qué quiero decir? Si la controlante cierra en diciembre y la controlada cierra en marzo del año siguiente, la controlante tiene que usar el último balance disponible de la controlada. Pero en diciembre no tiene el balance de marzo de la controlada, tiene que ir al balance de marzo del año anterior, en donde ya hay una ventana no de 3 meses, sino de 9 meses. Entonces, el único requisito, el único pedido que hace la resolución técnica 21 es: esta ventana de tiempo se puede respetar siempre y cuando el orden de cierre sea, como dijimos antes, primero controlada, después controlante. Si no, tienen que hacer un balance de corte especial para que coincida la fecha. NIF, que te dice, también menciona esta ventana de tiempo de 3 meses, pero se entiende que en economías más estables o en países donde en 3 meses no pasa nada, entre comillas, raro, puedes usar los balances sin importar cuál cierra primero. Tema súper, pero súper diferente a lo que todos conocemos, que es el concepto de moneda a utilizar. Si ustedes van a la RT6, a la 17, a la 17 y a todas sus modificatorias, van a saber que casi de memoria todos te dicen: la moneda a utilizar es la moneda de curso legal, que hoy por hoy en Argentina es el peso argentino. En caso de estabilidad monetaria, la moneda homogénea que se usa es la moneda nominal. En caso de haber inflación, debemos utilizar moneda homogénea que represente el poder adquisitivo de esa moneda en cada momento que se generó, reexpresado en un periodo único en donde estoy cerrando balance, que es lo que nosotros conocemos como ajuste por inflación. Si uno tiene ventas de enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre, y cierra en diciembre, debería reexpresar esos saldos de enero, febrero, marzo, abril y subsiguientes por un índice para que todas las ventas tengan el mismo poder adquisitivo cuando lo analizo en diciembre. Pero no importa si es en moneda homogénea o en moneda heterogénea, es decir, moneda ajustada por inflación o moneda nominal, siempre se expresa en pesos argentinos. ¿Tu balance o tu empresa posee moneda extranjera? ¿Tiene deudas en moneda extranjera? Perfecto. Debe ese dinero en euros, en dólares, en yen, en reales, lo que sea, pero a efectos del balance se expresa en pesos. ¿Qué es lo que plantea NIF? Ustedes recuerden que NIF es una normativa que está pensada para aplicarse en cualquier parte del mundo. Entonces, a priori no puede decirte qué moneda usar. Sería avasallante que una norma te diga tenés que usar tal moneda. No. ¿Qué es lo que plantea NIF? Es vos, o mejor dicho, tu empresa debe utilizar como moneda, es decir, en qué moneda voy a reexpresar mi balance, es decir, la voy a ver en pesos, en dólares, en metros, en litros cuadrados, no, la voy a ver en una moneda, perfecto. ¿Cuál es esa moneda? En Argentina, la moneda funcional, ¿es el peso? No, no necesariamente. Y acá surge el concepto de moneda funcional. NIF te dice, vos vas a expresar tus balances en la moneda que mejor explique o que mejor represente el funcionamiento de tu entorno económico o el giro del negocio. Esta moneda puede coincidir o no con la moneda de curso legal del país en el cual estás elaborando las normas. Damos un ejemplo para quizás bajarlo un poco. Supongamos que somos una empresa uruguaya. En Uruguay se aplica el NIF.
Y la realidad es que el giro del negocio que posee mi empresa es distinto o no se maneja con la moneda uruguaya. Soy una empresa que importa insumos de otro país y que exporta los mismos insumos a otro país. Importo insumos de Estados Unidos y los exporto a otro país que me paga en la misma moneda en la cual importo, es decir, en dólares. Si el giro de mi negocio o el funcionamiento de mi empresa se mueve en torno a esa moneda, estoy en condiciones de elaborar mi balance en dólares a pesar de estar en un país cuya moneda sea la moneda uruguaya. Esto es un cambio muy importante porque no obliga a utilizar la moneda propia de cada país, sino a utilizar la moneda que mejor represente o exprese cómo funciona el negocio. Acá tenemos un caso, esta nota es vieja porque justamente, si bien habla de que tenemos que usar moneda de curso legal, en ese momento no se aplicaba ajuste por inflación. Ya vamos a ver más adelante cómo tocan normativa local y NIF el tema de ajuste por inflación. Pero bueno, normativa local te dice, ya lo vimos antes, es el peso argentino. Quizás tenemos un balance en NIF que usa pesos argentinos, que es este caso. Esta es la empresa La Anónima, fíjense que se llama SA Importadora y Exportadora de la Patagonia. Si la buscan en la página de la CNB, van a poder encontrar, es decir, estos balances que les muestro acá de SAIEP o de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora, son públicos, los puede encontrar cualquier persona navegando el portal de la CNB. Y como cotiza en bolsa, o mejor dicho, como en su momento emitió una obligación negociable, que son reguladas por la CNB, tiene que cumplir normativa internacional. A pesar de ello, fíjense que abajo, en el punto A, habla de moneda funcional y de presentación. De hecho, es el título del punto 2A. Y te dice, la moneda funcional y de presentación de la sociedad es el peso argentino. ¿Por qué? Porque el peso argentino es la moneda que mejor refleja la sustancia económica de los hechos subyacentes y las circunstancias relevantes de la sociedad. Es completamente distinto decir, la moneda que utilizo es el peso argentino porque es la moneda de curso legal y porque es la moneda que me obliga, o mejor dicho, me indica la normativa local que tengo que usar. Es muy distinto decir eso a, teniendo la opción de elegir la moneda funcional, elijo al peso porque es lo que mejor representa mi situación económica y de hechos subyacentes que mejor expresan la situación de la empresa. Si hablamos de moneda, tenemos que sí o sí tocar un tema que es clave, es en caso de haber inflación o lo que llamamos hiperinflación. ¿Existe el ajuste por inflación? NIF contempla países con altos índices de inflación que requieren reexpresar los estados contables. Vamos a ver un poquito primero cómo está el panorama en Argentina, clasificado, si bien en la izquierda, por organismos de control o organismos de contralor, es lo mismo. ¿Qué resoluciones sacaron y a partir de qué momento piden a las empresas reguladas que responden a ellos que apliquen ajuste por inflación? La IGJ, mediante la Resolución General 10 del 2018, ordenó que hay que ajustar por inflación. Al principio había dudas, si bien la FAP se sacó el comunicado respecto a la aplicación de ajuste por inflación, la IGJ todavía no se expedía respecto a ese tema y la empresa lo que planteaba es, ¿para qué voy a hacer un balance por inflación si se lo tengo que presentar al IGJ y me lo va a rechazar? Se lo presento cuando me lo acepta ajustado por inflación. Bueno, en esta resolución, después de un tiempo, dijo, hay que ajustar por inflación. Perfecto, en IGJ no hay dudas. CNB sacó dos regulaciones o dos normativas internas que dijo, nosotros también vamos a ajustar por inflación. Vamos a usar NIF y después vamos a ajustar por inflación. Pero, dado que conlleva una complejidad mucho mayor a las empresas que responden a la IGJ, vamos a dar una prórroga en la cual a partir recién de marzo de 2019
Recién a partir de esa fecha estamos obligados a ajustar los saldos por inflación. Fíjense que estamos yendo de menos complejo a más complejo. No es lo mismo una empresa que no cotiza que una empresa que sí cotiza. Y si seguimos en ese orden, vamos a ver que el Banco Central, el BCRA, Banco Central de la República Argentina, mediante la comunicación 6651, dijo a aquellas instituciones que hacen sus balances, recién van a tener que ajustar a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2020. ¿Qué quiere decir? Si hoy estamos parados en el año 2020, recién estos balances que iniciaron este año los vamos a ver ajustados por inflación una vez que finalicen, ya sean trimestrales, semestrales o anuales. Y por último, la SSN, Superintendencia de Seguros de la Nación, mediante la resolución 118, dispuso que las aseguradoras también tienen que ajustar por inflación, pero recién estados contables cerrados a partir del 30 de junio del 19. ¿Quién fue el primero que empezó? La IGJ. Ahora vamos a ver bien a partir de qué fecha. Luego la CNB, luego el Banco Central y luego la Superintendencia. Yendo a normativa local, si uno quiere entender básicamente qué debería leer para empezar a ajustar por inflación, vuelvo a decir, esto no es un tema, no es una charla de ajuste por inflación, pero siendo un tema actual, necesita entender básicamente por dónde empezar. El punto de partida es la resolución de la FAPSE, la 539 del 2018, y una vez que lee esa, entiende a qué resoluciones técnicas debe ir. La 6, que tiene sus años, la siempre vigente y mejor amiga de todos los contadores, la 17, y unas nuevas que agregan algunas cuestiones particulares, que son la 41, que es aplicación para entes pequeños y medianos, y la RT48, que es reevalúo técnico o remediación de algunos activos. INIF, ya vimos que la RT tiene, o mejor dicho, las resoluciones técnicas tienen 4 textos que hablan de esto, entonces la pregunta es, NIF, ¿toca este tema? Por supuesto. La NIC 29, ya cuando decimos NIC, en base a lo que vimos al principio, sabemos que son normas que tienen bastante tiempo para atrás. La NIC 29 habla de economías hiperinflacionarias y qué deberíamos hacer para expresar correctamente los saldos de los balances elaborados en este tipo de economías. Fíjense que fue emitida no por el IASB, sino por el IASC en 1989 y sufrió una modificación en 1994. No es casualidad, si extrapolamos esta fecha a Argentina, que sea 1989, es en la época donde la hiperinflación que sufrió Argentina fue descomunal. Si ustedes leen la RT6 y la INIC 29 van a ver que es casi el mismo texto. ¿Por qué? Porque Argentina es experto, es campeón mundial, es el especialista en ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque tenemos inflación. ¿Cuáles son los conceptos o los parámetros que deberíamos analizar para ajustar por inflación? Bueno, en primer lugar, como ahí ven, los puntos A, B, C, D y E son puntos de referencia para tratar de entender si hay hiperinflación o no, pero no son, como dice ahí, de forma exhaustiva. No quiere decir que sea necesario cumplir todos los puntos para poder concluir a que estamos en una economía hiperinflacionaria. Sin embargo, cuando uno se pone a leer con cuidado y empieza a pensar, ¿esto que estoy leyendo acá sucede actualmente en Argentina? Y la respuesta van a ver que es sí. Punto número A. Estamos hablando en economías hiperinflacionarias. La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, es decir, mercadería, bienes tocables, bienes tangibles, o bien en una moneda extranjera relativamente estable. Sí, muy cierto. Las cantidades de moneda local, es decir, los pesos que uno recibe, son invertidas inmediatamente para mantener la capacidad adquisitiva de la misma. Recontra sí. No, sí, es un sí gigante como una pancarta. Punto B.
La población en general ya no toma en consideración las cantidades en términos de moneda local, sino que lo ve en términos de otra moneda estable. ¿Por qué? Porque ustedes saben, cuando hay mucha inflación o cuando se acelera la inflación, todo el tiempo los precios cambian, entonces uno no tiene punto de referencia, ya no sabe qué es caro o qué es barato. Una manera de anclar ese precio a algo que le resulte entendible es convertirlo por tipo de cambio a una moneda más estable. Quizás uno dice, tal precio hoy vale tanto, me parece muy caro, pero cuando lo convertimos por tipo de cambio en otra moneda decimos, bueno, si bien en pesos subió un montón, en dólares sigue costando más o menos lo mismo. No sé si ustedes harán ese análisis o no cuando analizan comprar algo, no es una heladera, una computadora. Hablo de cuestiones más básicas como una tele, una computadora, una heladera, un mueble, hasta cuestiones menos importantes como un celular o un perfume o lo que sea. Uno dice, no, esto cuesta siempre lo mismo, este perfume siempre me cuesta $100. El tema es que cada vez cuesta más pesos, pero bueno, es por la inflación. El punto B se cumple claramente en Argentina. Punto C, las ventas y las compras a crédito, es decir, a plazo, no te cobro ahora ni te pago ahora, es a 30, 60, 90 días, tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo esperada durante el aplazamiento, incluso cuando el periodo es corto. Esto es normal también. Mirá, si vos me lo compras ahora ya y me das la plata, te sale 100. Si vos no me pagás ahora, me pagás dentro de 30 días, te tengo que cobrar 104. Esos 4 de más, en comparación al precio contado, no son intereses que representen una ganancia extra para el vendedor. El vendedor no está ganando 100 por la venta y 4 por los intereses. Lo que está haciendo con ese interés es cubrirse de la inflación. Si él considera que la inflación mensual va a ser del 4 y como cobra dentro de un mes, pretende cobrar lo mismo en poder adquisitivo que cobraría ahora. Cobrar 100 el mes que viene no compra lo mismo que cobrar 100 ahora. No hace lo mismo con 100 pesos hoy que con 100 pesos dentro de un mes. Entonces, establece una tasa de interés que permita cubrir futura pérdida ante la inflación. ¿Qué instrumento financiero conocemos hoy que hace eso? Los plazos fijos, UVA. Por último, o mejor dicho, anteúltimo, y esto también pasa en Argentina, las tasas de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un índice. Es decir, todos los parámetros de la economía están indexados. Si la inflación fue del 50%, la tasa de interés, más o menos lo que nosotros llamamos spread, es un diferencial, tiene que estar en relación a ese 50%. Las paritarias, ustedes ven en periodos de inflación del 40 o 50%, las paritarias, con alguna dispersión según el sindicato, anduvieron en 43, 45, 48%, algunos 52%. Es decir, tenés toda la economía indexada porque nadie quiere perder en el medio. Y por último, que es el dato más objetivo que podemos tener, la tasa acumulada de inflación en 3 años se aproxima, es igual o sobrepasa el 100%. Quiere decir que hace 3 años algo te costaba 10 y hoy te cuesta 20. En ese contexto estás en condiciones de decir, mi economía es no inflacionaria, hiperinflacionaria. Y por lo tanto tengo que aplicar ajuste por inflación. Bueno, acá les muestro de nuevo una nota de una empresa que cotiza bajo normativa internacional, que en su nota 2, que es moneda funcional y de presentación, dice o explica que en la fecha en la que está parada, fíjense que es 30 de junio de 2016, todavía no teníamos un contexto de hiperinflación, por lo tanto, no aplica la NIC 29. Esto en abril mayo, junio, que fue cuando se empezó a tocar el tema, del 2018, cambió y la FAPSE dijo, estamos en una economía hiperinflacionaria. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente que las empresas que cotizaban en bolsa debían reexpresar sus estados contables por inflación, no al 31 del 12 del 2018, sino recién a partir de marzo del 2019? ¿Esto sucedió? Sí.
De hecho, les traigo, como ven ahí en el logo, de Pampa Energía. Es una empresa que cotiza en la bolsa local, que justamente lo que hace es importar, exportar, producir, vender o comprar energía, petróleo, electricidad, cualquier tipo de energía que requiera la economía nacional o internacional. Pampa Energía se dedica a eso. Puede ser como de Sur, como de Nor, como YPF, está dentro del rubro de energía. Y fíjense que los estados financieros que vamos a presentar ahora son al 30 de junio del 2019, comparativo con los periodos anteriores. Justo encontré en la nota de Pampa Energía que hacía un cambio de moneda. Esto puede pasar. Puede ser que en un momento la moneda que mejor explique tu negocio sea una y luego de un tiempo sea otra. Esto sucede mucho en épocas de estabilidad monetaria, en épocas de cepo cambiario o no cepo cambiario, o alguna revolución que a vos no te permita mantenerte en esa moneda. Y fíjense qué dice: la compañía ha cambiado su moneda funcional de pesos a dólares a partir del 1 de abril del 2019. Y por último dice la última oración: por lo tanto, a partir del 1 de abril de 2019, registra sus operaciones en dólares, la nueva moneda funcional. Quiere decir que si uno agarra un balance antes del 1 de abril, va a estar en pesos. Y si lo agarra después de abril, lo va a ver en dólares. De nuevo, vemos ahí que los saldos que son al 31 de diciembre del 18 y por el periodo de 6 y 3 meses, ¿por qué dice periodo de 6 y 3 meses? Las empresas que cotizan públicamente realizan balances intermedios, que son trimestrales, semestrales y anuales. Tienen una periodicidad de presentación de balance mucho más corta que otros entes que capaz solo tienen que hacer anual o balance intermedio por el pedido de algún organismo en particular, como puede ser un banco. Seguimos con Pampa. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el estado de resultados. Fíjense, vamos de izquierda a derecha, vemos un estado de resultados como cualquier otra empresa, donde tiene los ingresos por ventas, luego los costos, por último el resultado bruto, y luego de eso todos los gastos y resultados hasta llegar al resultado antes de impuestos, impuesto a las ganancias y ganancia después de impuestos. ¿Qué tiene de raro o novedoso respecto a otros balances? Fíjense que los montos, es decir, lo que reconocen ingresos e ingresos, los tiene segmentado por actividad, 3 actividades, o mejor dicho 2, petróleo y gas por un lado, y por el otro refinación y distribución. La tercera columna que vende eliminaciones no es más ni menos que la columna que uno usa cuando consolida los estados contables, justamente para eliminar los resultados no trascendidos a terceros o aquellos ajustes que son recíprocos de ambos lados del balance. Y por último llegamos a un total, que es la última columna, en donde sí ahí tenemos el estado de resultados integral de la empresa. Toda esta introducción, ¿para qué es? Para mostrarles que como Pampa tiene que ajustar por inflación, surge la línea RECPAM. Expresa en sus estados de resultados integrales la pérdida o la ganancia de poder adquisitivo por cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Pasemos a algo un poco más tangible, que es bienes de cambio. Nosotros sabemos que podemos evaluarlo a valores corrientes o a costo histórico. Hay un montón de condiciones que se deben cumplir para poder elegir una de esas. Están todas en la RT17. Pero uno podría a priori evaluar los inventarios al cierre a valores corrientes. Su costo de reposición, BNR, costo de reposición, siempre y cuando no superen el valor límite, que es el valor tope que puede tener un activo para no quedar sobrevaluado. Pero estamos hablando siempre de valores de mercado. NIF, cuando digo NIF, hablo de la NIF, como a veces se dice más pura, la NIF, NIF, solo permite evaluar los inventarios por costeo original, es decir, por el costo de adquisición, por el costo de aporte de los socios o por la existencia inicial que arrastro, que es la existencia final del ejercicio.
¿Cuándo puedo aplicar valores razonables o valores de mercado? Cuando estoy en activos que se deprecian muy rápido, como por ejemplo activos biológicos o activos agrícolas. La duración de una caja o una lata de atún no es la misma que la duración de verdura, carne u otros productos que se degradan y como lo decimos nosotros, se vencen más rápido. Vamos a ver qué dicen las resoluciones técnicas. Traje una nota, dije, bueno, esta empresa tiene bienes de cambio, tiene que decir en sus notas, la nota 3, criterio de evaluación, cómo mide los inventarios. Lo busqué, no dice nada. Ustedes ven, dice 3A, caja y banco. 3B, activos y pasivos en moneda extranjera. 3C, bienes de uso, es decir, ya se salteó bienes de cambio. No dice nada. Voy a un balance NIF, voy a la anónima. ¿Qué me dice? Para activos biológicos, como son bienes que perecen rápidamente, los vamos a evaluar a BNR, a valores razonables de salida. ¿Por qué? Porque los tengo que vender rápidamente o se me pudren. Pero los inventarios que están que están en los supermercados, que son productos duraderos, los vamos a evaluar al costo. Fíjense qué dice, se encuentran valuados al costo. ¿Cómo está calculado ese costo? Utilizando el método de primero entrado, primero salido, que es PEPS o FIFO. O al valor neto de realización, el que sea menor. ¿Por qué? Por limitación en valor de recupero, que eso está tanto en la RT17 como en las NIF. Valuación de intangibles. Nosotros a priori no podríamos reevaluar los intangibles. Ahora tenemos como parche la RT48, pero uno no puede ir reevaluando los intangibles a cada ejercicio porque le parece que valen más o porque valen menos. En ese sentido, históricamente el tratamiento contable de intangibles y bienes de usos es dejarlo su valor histórico de origen menos las amortizaciones. ¿Qué nos dice NIF? NIF es un poco más lanzado en este sentido y nos plantea el caso en que si encontramos un intangible que sea de similares características o comparable con el que tengo, puedo utilizarlo como punto de referencia y evaluar mi intangible al valor de ese otro intangible que encuentro en el mercado. Seguimos con intangibles. ¿Qué otro intangible podemos encontrar? Bueno, tenemos los gastos de organización o los gastos preoperativos, que son aquellos en los que incurro para empezar una actividad nueva o una empresa o un ente nuevo. Cuando estamos en presencia de esos gastos, la normativa local, si van a la RT17, perdón si soy repetitivo, van a encontrar que bajo ciertas condiciones esos gastos no son reconocidos como una pérdida, sino que se permiten activar, se convierten en un activo intangible, que luego van a ser amortizados en un X tiempo. Con lo cual, estoy reconociendo que esos gastos iniciales se consideran como activo y van a ser amortizables, van a ir a resultado, periodo tras periodo vía amortización. ¿Qué nos plantean las NIF? Las NIF no plantea un escenario similar, lo que nos indica es, si ustedes tienen gastos de organización o preoperativos, para mí no es un activo, para mí no podés reconocerlo como un activo necesario para empezar tu actividad, sino que es un gasto común y corriente como tendrías en cualquier otro momento y tenés que reconocerlo por devengado en el periodo en el que ocurre. Punto. Si eso para vos es una pérdida, vas a tener que generar los ingresos necesarios para que absorban esas pérdidas y te dejen una ganancia distribuible o no. Vamos a resoluciones técnicas respecto a bienes de uso. Cuando nosotros hablamos de costo, que es el costo de adquisición, sabemos que es todo el sacrificio económico que realizamos para tener el bien a disposición para usarlo o venderlo. Ese costo es el precio contado más todos los gastos necesarios. Pero los gastos que yo activo llegan hasta el punto en el cual pongo el activo en mi propiedad y digo, lo puedo utilizar. NIF va un poco más allá y tiene una visión más integral del concepto de costo. Los costos no solamente son los necesarios para tenerlo a disposición, es decir, para comprarlo, traerlo, instalarlo, sino también son los costos futuros
de remover el activo y llevártelo. Ustedes piensen, cuando hablamos de una maquinaria significativa cuesta ponerla en un lugar y uno no la puede mover de un lado para el otro. Entonces, si el día de mañana necesito esa maquinaria, llevármela de un galpón o de una planta industrial a otro lugar, NIF te dice que consideres ese costo de desmantelamiento y de remoción o de movimiento como parte del costo original que vos activás cuando compras la máquina. Es decir, tenés que activar desde el principio a fin, tanto como cuando la traes como cuando te la quieras llevar. Hablemos un poquito de contingencias. Si ustedes recuerdan, un hecho contingente es un hecho altamente probable que puede suceder o no en el futuro, que no depende de nosotros y que en caso de cumplirse algunas condiciones que son las siguientes, podemos registrar dicha contingencia en nuestro libro diario, que luego se ve reflejado en los mayores y luego termina impactando en los estados básicos contables. Si estamos en presencia de un hecho negativo, altamente probable, generado en el ejercicio y que va a tener una resolución en ejercicios futuros, estoy en condiciones de registrar una contingencia. Pero fíjense que la palabra clave es altamente probable, negativa, del ejercicio y obviamente tiene que ser cuantificable para poder justamente realizar el asiento que refleje ese hecho económico. NIF lo aborda de manera completamente distinta. Utiliza una regla que se llama más probable que no probable. ¿Qué quiere decir? Si la probabilidad de ocurrencia es mayor a la probabilidad de no ocurrencia, debes registrarlo. Ahí dice que es una probabilidad mayor al 50 porque se entiende que en el término de la mitad más 1 estamos en condición de que sea más probable que no probable. Pero podemos plantear un escenario en donde, sin llegar al 50%, las normativas locales te indicarían que no lo registres, quizás que los pongas en notas, y NIF te diría registrarlo. Vamos a un caso puntual. Estamos en un juicio, el juicio es en contra nuestra. El abogado que nos asesora nos indica, mediante su informe, las siguientes probabilidades de ocurrencia. Probabilidad de perder el juicio, 40%. Probabilidad, o mejor dicho, rango en el cual no sabemos qué va a pasar, otro 40%. Probabilidad de ganar el juicio o de resultar inocente en ese juicio, 20%. Tenemos 40 culpable, 40 no sabemos, 20 inocente. La normativa local te diría, ¿cuál es la probabilidad de que te encuentren culpable? 40%. ¿Es una probabilidad alta? No, no es altamente probable, es una probabilidad media o baja. Si es media o baja, lo podés exponer en notas. Si es media. Si es baja, no. ¿Qué te dice NIF? Te dice, aplica la regla del más probable que no. ¿Es más probable que pierdas a que ganes? Y ahí decís, la probabilidad de perder es de 40, la probabilidad de ganar es de 20. Como la probabilidad de perder es más grande que la de ganar, vos tenés una contingencia y deberías registrarla como tal. Es mucho más prudente NIF en contingencias que la normativa local. Es decir, que uno estaría reconociendo en NIF mucho más pasivos contingentes o muchas más previsiones por contingencias que en normativa local. Último punto, si mal no recuerdo, método de inventario permanente. Nosotros sabemos que en caso de tener mercaderías y llevar ese inventario, tenemos a disposición la ecuación de costo, que es existencia inicial más compras menos existencia final, es el costo de mercadería. Lo cuento al final y lo que tengo es lo que tengo. No sé si tengo diferencia de inventario, sobrante, faltante, es lo que tengo. Una manera más exhaustiva y de mejor control para llevar el inventario es mediante un método. El método puede ser WEPS, PEPS o PPP. Último entrado, primero salido, primero entrado, primero salido o precio promedio ponderado. En ese sentido, la normativa local
no pide que apliques uno, tampoco te obliga a que apliques uno en particular, ni te prohíbe ninguno. Lo único que te pide es que si aplicas un método, lo tenés que respetar durante un tiempo, y si lo cambias por cambio de método, debes hacer algunos ajustes mediante área para dejar evaluado bien el inventario inicial. Pero como ven, no da ninguna restricción. ¿Qué es lo que sí plantea NIF? NIF sí plantea una restricción, que es no podés usar webs, o en inglés LIFO, Last In, First Out. ¿Por qué? Porque como vimos antes, si NIF valúa la mercadería no a valores corrientes, sino a costo histórico, tendremos la siguiente distorsión. Supongamos que yo tengo 3 compras. Compré en enero a 10, compré en junio a 13 y compré en diciembre a 15. En diciembre vendo mercadería. Vendo, no importa la cantidad, pero vendo. Si yo uso webs, en diciembre cuando vendo mi mercadería, debería sacar mi última compra. Mi última compra fue en diciembre a 15. Si yo saco mi última compra, a 15, al cierre me van a quedar en stock las compras a 10 y a 13. Como ven, quedan valores que son antiguos, son valores de periodos muy largos. Y si hoy, en diciembre, la compré a 15, quiere decir que mi costo de reposición es 15, pero mi stock me quedó a 10 y a 13. Es un stock que está valorizado a precios o a valores obsoletos. Por eso no permite usar webs. Si usáramos PEPs, fíjense, en diciembre cuando vendo la mercadería, si uso PEPs debería sacar la primera que entró. La primera que entró es la de enero a 10. Entonces la mercadería al cierre me quedaría evaluada una parte a 13, que es la compra de junio, y otra parte a 15, que es la compra de diciembre. Si bien no me queda todo a 15, que es la última compra, me queda a 2 compras que son una del momento y una a 6 meses. Es mucho mejor que te quede un precio de hoy y un precio de 6 meses a un precio de 6 meses y a un precio de 12 meses. Entonces, de esa manera, no permitiendo usar webs, nos quedamos en términos relativos más tranquilos respecto a la valorización del stock al cierre. Esto es todo por ahora, espero que les haya servido. Obviamente, este PowerPoint estaba armado, pensado y dirigido para darlo en términos presenciales, donde después de explicar todos los temas, damos lugar a un montón de preguntas. Estimo que este video se va a subir a YouTube, con lo cual, si tienen dudas, también las pueden dejar en los comentarios del canal o del link que se suba. Y en la medida en que el portal esté habilitado, puedo responder las preguntas puntuales que surjan. Si no tienen ninguna duda o no quieren plantear la duda en YouTube, les dejo mi contacto, les dejo tanto mi mail como LinkedIn por si me quieren subir. Ahí voy a subir contenido en términos contables, financieros, cualquier charla o cualquier contenido que vamos a generar. Me pueden seguir en LinkedIn y van a estar al tanto. Espero que les haya gustado la charla. De nuevo, agradezco a Rubén Arenas y a toda la Secretaría de Graduados por darme el espacio, la confianza y siempre el lugar para aportar a la facultad. Soy recibido en la casa, creo, apoyo y confío en la educación pública y creo sobre todo que en estos momentos donde no nos podemos ver cara a cara, estas herramientas sirven, suman mucho en la medida que podamos usarlas. Así que nuevamente, gracias Rubén, gracias Secretaría, gracias a ustedes que están del otro lado bancándome, mirando el video, y espero realmente de corazón que les haya servido y sea un puntapié para interesarse en NIF o en cualquier otro tema que ustedes vean subidos en el portal.